los colores y sonidos de Oaxaca. Corte B presenta. Desde que el ser humano existe como tal, se ha fascinado mirando al cielo, tratando de hacer una conexión entre sus ojos y las estrellas, lo que le ha generado infinitas preguntas, si estamos solos en el universo y misterios de objetos voladores, afirmaciones y avistamientos de seres no humanos y enigmas que hay más allá de nuestro planeta, historias que terminan siendo parte de lo inexplicable. Hablemos de ovnis y el fenómeno extraterrestre. Mi nombre es Pablo Lesman y es un gusto que nos puedan acompañar nuevamente a una emisión más a través de sus pantallas. El día de hoy tenemos a 3 invitados que nos van a compartir historias y relatos sobre la temática de hoy. Nos acompañan Marisa Ruiz, periodista y creadora del podcast Oaxaca Paranormal. Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, es un gusto estar aquí nuevamente. De igual forma nos acompaña Mitlantecutli, artista visual y urbex. Mitlantecutli, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Gracias, aquí estamos. Y de igual manera nos acompaña nuevamente Jonathan Avendaño, creador del podcast Gritos de Medianoche. Gracias, bienvenidos a este programa. Es un gusto volver a contar con ustedes. Bienvenido, amigo. Nuevamente, gracias. Hoy tenemos una temática más que me intriga bastante y que seguramente a ustedes también, y en casita seguramente ya han escuchado mucho sobre esto. Vamos a hablar sobre extraterrestres y ovnis, una temática muy fuerte en Oaxaca, que inclusive hace no mucho aquí pues se vio un avistamiento en la ciudad, en la capital y en otras regiones del estado, pero eso, si les parece, lo tocamos más al final del programa. En primera me gustaría, si me permiten, definir un poco de lo que se considera como un extraterrestre o un ser no humano. Eso me resulta algo interesante, ya que, como ustedes bien saben, durante los 40 y los 50 fue una temática que hizo un boom muy grande en todo el mundo, ¿no es así? Correcto. Sí. Y en esa fecha, en esta época, las diferentes organizaciones, inclusive diferentes gobiernos, comenzaron a definir lo que se podía, pues, más o menos identificar, ¿no?, bajo estas mismas categorías. En un principio, y como muchos lo conocen seguramente, se les decía OVNI, a ese objeto no identificado volador que veíamos en los cielos. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes que la Agencia Espacial Norteamericana hizo un cambio reciente y declaró que estas apariciones dejarán de ser clasificadas como objetos voladores no identificados. Es decir, ya no se van a considerar como ovnis. Ahora se van a comenzar ya a llamarse fenómenos anómalos no identificados, es decir, Unidentified Anomalous Phenomena, o UAP según sus siglas en inglés. Sí. Me causa mucha intriga esta definición porque nos habla de que hay organizaciones formales grandes que le dan esa importancia y relevancia a la temática, tanto que pues hasta van a actualizar el nombre en esta época cercana. Sí. Ustedes, bajo sus propias palabras, ¿cómo podrían definir lo que es un ovni o un extraterrestre? Si gustan, comenzamos por Marisa y de ahí aparece. Sí. Claro que sí, justamente como mencionas, anteriormente se conocía como fenómeno ovni, y hay que dejar primeramente en claro que la misma palabra aquí nos dice que este fenómeno pues significa objeto volador no identificado. Desafortunadamente, la mayoría de las personas lo ligan directamente al fenómeno extraterrestre o la vida en otros planetas, lo cual de alguna manera es erróneo. Entonces, precisamente la NASA, con esta intención, ya que le iban a dar más formalidad a la investigación de este fenómeno, pues decidieron cambiar el término por completo, y ahora tenemos este acrónimo en inglés que es UPAP, y en español pues quedaría como FANI, que es fenómeno anómalo no identificado. Precisamente la intención de este cambio es desmitificar esta figura de los extraterrestres, de lo humanoide, que realmente no tiene que ver directamente con los avistamientos ovnis, ya que muchas veces la mayoría de estos resultan en ser algunos asteroides, meteoritos, globos aerostáticos o cosas que sí tienen una explicación científica.
pero pues erróneamente muchas veces la gente cree que no es así. Y creo que algo muy interesante que tú comentas es justo esta distinción en esos dos tipos de cosas, ¿no? Tenemos lo que son, pues, anteriormente conocido como objetos voladores no identificados, pero también aparte tenemos lo que son esos seres extraterrestres, es decir, que tal vez no son humanos o de esa inteligencia humana como lo somos nosotros, ¿o no? Mictlantecutli, ¿tú nos podrías compartir tu definición? Bueno, también voy a recordar un poco, recordemos que en los años 50 se mencionó que los platillos voladores, el Flying Saucer. Entonces cambió, se actualizó el nombre por lo mismo que fue un error periodístico, ¿no? Realmente se mencionó de una forma incorrecta y actualmente el fenómeno ovni es un tema que a mí me apasiona mucho, que anteriormente generaba algo de muchos chistes, pero ahorita lo tomo con mucha seriedad. Entonces ahorita se actualiza el nombre para darle un mejor valor, porque claro, el fenómeno ovni se está cambiando un poco, entonces ahorita dándole esta importancia, esa es la parte interesante que se está agregando. Y algo como tú bien comentas y que me gustaría retomar es que estas pláticas y charlas e historias sobre ovnis, extraterrestres y demás han existido durante muchos años, sí, pero como bien dices, en esos últimos años se está tomando como una seriedad un poco distinta, justo por los diferentes avistamientos, porque la tecnología ha permitido evidenciar, grabar y compartir un poco más de esa parte que tal vez antes no se tenía. Entonces igual me emociona mucho la plática que estamos por comenzar a tener, porque es justo compartir un poco de no solo lo que escuchamos alrededor del mundo en diferentes décadas, sino también aquí en Oaxaca específicamente. Así Jonathan, para ir cerrando esa pregunta, ¿nos podrías comentar? Bueno, podemos considerar también que como mis compañeros dijeron, un ovni, pues se podría decir que era cualquier objeto que no podíamos identificar fácilmente a simple vista, ¿no? Un asteroide, cometa, inclusive los mismos satélites fueron considerados como ovnis por gente que desconoce. Claro. Recuerdo mucho un caso en Guadalajara donde cayó un dron y decían que era un ovni totalmente. Entonces, al momento de dar esto, es también de dar esta nueva terminología, es una forma de separarlo del resto, ¿no? Y decir qué cosas, como para clasificarlo, ¿no? Qué cosas pueden entrar como un fenómeno anómalo no identificado, a qué cosas pueden entrar como un objeto, ¿no? Es lo que yo siento que serviría mucho esta reclasificación, y también para darle la seriedad que se le tiene que dar, porque es un tema que apasiona a muchos, pero que también se puede dar muchísimo a lo que es el engaño, el bulo. Entonces, esto es lo que nos serviría también para que mismas organizaciones aeronáuticas, agencias de inteligencia internacionales nos puedan permitir el conocimiento de esto. Claro, y algo que también yo me gustaría como ir puntualizando, si bien tenemos esas dos temáticas centrales, como ustedes dicen, los ovnis o los objetos voladores no identificados y los extraterrestres o alienígenas o otros seres, me gustaría, si me permiten, ir centrándonos ahora en la experiencia que provocan ambos. Es decir, en algún punto siempre hemos escuchado de diferentes fuentes cómo han habido esos tipos de encuentros con esos seres que pues de alguna forma u otra pues no son tan parecidos a nosotros o que tengan tal vez alguna inteligencia muy distinta. Me gustaría ahora entonces, si me permiten, que platiquemos sobre los diferentes tipos de encuentros, ya que inclusive hay investigaciones que diferencian los niveles que hay de encuentros según lo que está sucediendo, ¿no? Tengo entendido que se puede clasificar dependiendo si lo ves, si interactúas, si estás ahí de alguna forma ya presencial con el ser en algún otro lugar. No sé si me puedan ir compartiendo también un poco de esta clasificación que pues se ha generado a través de los años. Bueno, entre muchas de las clasificaciones me voy hacia los que son encuentros de lo que se llama de primer tipo, que es ver un objeto que no reconoces en el cielo, ¿no? Llámese una luz, llámese un halo, por ejemplo. Inclusive hasta una nube mal formada se puede dar a interpretar que es una especie de nave, por así decirlo. Sin embargo, tiene que tener ciertas características, por ejemplo, que no se vea natural o antinatural. O que por ejemplo veas un objeto redondo metálico flotando y que sea demasiado grande o que se vea demasiado pesado para que vuele, pues ahí sí se podría decir que se podría considerar un ovni o en ese caso un FANI, ¿no? También me voy al segundo caso, que ya son las interacciones en el medio ambiente, que lo platicaban fuera de cámara con Marisa y con Mictlantecutli, que son los famosos cornfields, o sea, se le llama así a los círculos en los campos de maíz, en los campos de trigo, que de hecho se han dado casos si no me equivoco, fue en la Ciudad de México, en Estados de México, por ahí fueron unos casos que se dieron. Se da muchísimo en Estados Unidos y se le da también mucho en Inglaterra. Sobre todo en Inglaterra se ha dado mucho en los campos de cultivo. Y de ahí pues, sigue los casos de ver directamente, y es lo que se le podría considerar a un ser extraterrestre, que casi todos caen siempre en la misma descripción,
que son seres pequeños, ya sea de color gris o de color verde, por ahí las descripciones, y que tienen los ojos pues alargados, grandes, o que también, bueno, hay muchos tipos de extraterrestres, de los reptiloides, los famosos nórdicos, inclusive hasta mismas como tipo centellas o bolas de energía también se han descrito seres como de la temática, vamos a decirlo, una temática no humana, pero que sí tienen una conciencia propia. Claro, como tú dices, estos avistamientos o evidencias, se podría decir de alguna forma, inexplicables, yo creo que es algo que seguramente muchos en casa igual han escuchado, y aprovecho este tiempo para decirles que nos vayan comentando en redes sociales si ustedes conocen algún otro tipo de encuentro o avistamiento que se ha habido dentro de Oaxaca o sus comunidades, porque algo que llama mucho la atención, como dice Jonathan, es de que si bien y hay avistamientos en ciudades, también lo hay en lugares más recónditos, más metidos, más escondidos, ¿no? Como son los campos, como es el cerro, y que más adelante inclusive vamos a compartir un par de historias que nos han compartido al público, pero pues que aprovechen también y en redes nos vayan comentando para que podamos ir leyendo y conociendo y compartiendo un poquito más de esta experiencia. Sí. Marisa, ¿nos puedes contar tú alguna clasificación que tal vez sea diferente a lo que nos comentó Jonathan? Claro que sí. Bueno, la figura del extraterrestre también hay que especificar que es más un término hipotético porque no se tiene certeza de su existencia como tal. La figura que nosotros conocemos surge a raíz de testimonios de personas que aseguran que han tenido algún contacto de tipo extraterrestre o incluso personas que aseguran que fueron abducidas. Y también hay que pues agregarle importancia a que la figura del extraterrestre, como la conocemos en la actualidad, también se ha enriquecido con base de la literatura y la influencia del cine de ciencia ficción, porque pues realmente la evidencia de cuerpos humanoides que nos aseguren y nos digan que es un extraterrestre, así como mencionaba el compañero Jonathan, de raza nórdica, reptiliano, hombrecitos verdes o grises, pues no hay una certeza, no hay una evidencia de una figura como tal. Entonces, esta es la cuestión que se da. Y la clasificación, hay varias. La que yo tengo entendido que es la que es aprobada por la mayor parte de la comunidad científica es la de no recuerdo si astrónomo o físico, que se llama Allen Hynek, me parece. Sí. No recuerdo muy bien. Allen Hynek. En el 72. En los años 70. Y él propone 4 fases. Hay otras clasificaciones que proponen hasta 7 o 9 fases de contacto, pero la que mayormente tiene aceptación en la comunidad científica es esta, la de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo y cuarto tipo. Y el contacto de cuarto tipo, pues ya corresponde a las personas que tienen una interacción directa con el extraterrestre o en el caso más extremo, pues la abducción. Y como bien comentabas un momento, Mictlactecutli, hay inclusive esos registros por fecha catalogados, organizados y gente que pues realmente se dedica a investigar, ¿no? Y a tener documentada esta parte. Que nos puedas comentar un poco más respecto a ese tema que se me hace muy interesante, que ya trasciende inclusive lo que es la parte de la tradición oral, que es algo que nos enfocamos bastante nosotros en el programa, sino que también ahora se convierte en un registro, en un archivo histórico, se podría decir, ¿no? Bueno, tengo que mencionarlo, en los años 50 se abrió el Libro Azul, que es donde se registraron todos los casos en Estados Unidos, donde se pudo saber sobre ese tipo de avistamientos, todo lo referente al fenómeno. Como un recopilado. Exactamente. Se investigó, se juntó gente especializada, científicos, físicos, astrónomos, para determinar y al final dieron un informe. Ellos descartaron totalmente toda la evidencia y quedaron un porcentaje muy limitado, un 8% de todos los casos que quedaron sin explicación. Y tocando el tema de las fases, también es algo importante que quiero mencionar, que existen los encuentros cercanos y los encuentros lejanos. En el caso de los encuentros cercanos es donde están las fases, que mencionaba nuestra compañera. Inclusive, justo previo a que comenzáramos, también platicabas brevemente hace un momento que había un relato que nos querías compartir y me gustaría justo en ese momento dar pie a que podamos compartir esta primera historia. Sí, se los voy a contar lo más sencillo, porque eso me pasó aquí en Oaxaca. Alguna vez lo he contado en la radio, pero les voy a contar. Me tocó, yo estuve estudiando mucho tiempo en Monterrey, Nuevo León, entonces de ahí traje a algunos amigos, era un maestro y una pareja de amigos, hombre y una mujer, y también invité a una prima. Nos fuimos a quedar en Hierve el Agua, aquí en Oaxaca, entonces yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, yo realmente lo hice por turismo, porque conocieran.
Nunca me imaginé que iba a pasar este tipo de historia. Entonces fuimos a Hierbelagua, me acuerdo que primero fuimos a Mitla y muy apenas conseguimos víveres para comer y traíamos una casa de campaña. Entonces solicitamos permiso, hay unas cabañas, pero ya no alcanzamos al encargado. Entonces decidimos estar en la casa de campaña. Bajamos, ya no había nadie, se nos hizo muy curioso porque las personas estaban por irse, ya era el último camión. Bajamos, yo los guié hasta la parte donde está la cascada Petra, donde está Hierbelagua exactamente, donde está la fosa. Me acuerdo que en ningún momento estábamos pensando ni siquiera en misterio ni nada, simplemente ya se estaba oscureciendo. Yo me ofrecí a buscar algo de leña, entonces recuerdo que yo puse la fogata, otros amigos hicieron la casa de campaña y ya pasó, estábamos ahí platicando en el calor de la fogata, estábamos contando historias, chistes, la estábamos pasando muy bien. Y se acercaba la noche. Me acuerdo que el cielo es muy brillante, muchas estrellas, está impresionante. Muy despejado, ¿no? Muy despejado. Mi prima me llamó porque decía que tenía miedo. Me acuerdo que yo pasé al baño y me acuerdo que estaba yo viendo enfrente del cerro, justo donde está el precipicio, en el cerro de enfrente se veía como si estuviera una persona con un faro, una cosa muy grande, como un foco muy grande. Pero era como si corriera de abajo del cerro hasta la punta. Pero era impresionante porque se veían las ramas de los árboles, cómo pasaba la luz. Y era muy rápido. Un ser humano no puede subir tan rápido. Eso me sucedió en Hierbelagua y justo enfrente del cerro. Si alguien tiene una experiencia así, es impresionante. Me acuerdo que llegaba y se apagaba. Y luego volvía a prender y volvía a estar abajo y arriba. Eso nos generó mucho temor. A mi prima, a mí y a todos los que estábamos contemplando. Todos nos dijeron, pues vamos a dormirnos porque esto no es algo normal. Yo nunca pensé que fuera algo relacionado al fenómeno ovni, porque yo simplemente dije, pues esto tiene una explicación, es una luz, no puedo entender qué está pasando, simplemente era inexplicable. Nos regresamos, dejamos la fogata, nos metimos. Recuerdo que ese día tenía yo mucho sueño, un sueño de esos sueños que te quedas privado, ¿no? Entonces me acuerdo que me acosté, nos acomodamos y yo me dormí profundamente. Cuando eran como las 5 de la mañana voy despertando y veo a todos mis conocidos estaban en crisis, estaban llorando, estaban gritando y me reclamaban, me decían, ¿pero por qué nos trajiste aquí? ¿Qué lugar tan terrible? O sea, nos asustaron. Y yo les digo, pues espérenme, yo voy despertando, yo no supe nada, yo no escuché nada. Me contaron que alrededor de la casa estuvieron molestando, se oían ruidos, se oían vocecitas, se oía gente que estaba alrededor, se oían como animales, se oían como bestias. Era algo que todavía lo recuerdo y es impresionante. Yo no recuerdo haber escuchado nada. Yo veía la cara de terror de las personas que me contaban, ¿no? mis conocidos. Después ya estábamos levantando el campamento y ya afuera estaba un perrito. Pero sí me quedó impresionado que el lugar, aparte de que es muy místico, todo lo que se vivió ahí, lo prehispánico, es un lugar mágico. Y eso es la experiencia que viví de una forma aterradora, ¿no? Y es un sitio que para mí, la verdad, pues, me es muy cercano de forma literal. Yo soy de Santiago Matatlán, entonces para mí es muy interesante el escuchar esta historia, ya que justo hablamos y hablaremos en breve sobre esos sitios, más que nada, que de alguna forma u otra son más frecuentados, ¿no? Inclusive acá en México se habla mucho sobre avistamientos cerca de ciertos cerros, ciertas montañas, ciertos volcanes, pero antes de entrar en ese tema de otros sitios, si me permiten, me gustaría compartir con ustedes uno de los primeros relatos que tenemos el día de hoy, ¿va? Ok, adelante. Ese es el primer relato. Era una noche cualquiera, en el año 1996. Estábamos 4 personas sentadas en la sala de mi casa, platicando, echando chisme y de repente algo llamó nuestra atención. En el cerro frente a la casa, que no quedaba muy lejos, apareció una luz intensa. Al principio alguien comentó que debía haber sido un helicóptero, pero la luz era demasiado brillante y crecía rápidamente. Lo extraño era que no emitía ningún sonido. Intrigados seguimos mirándola mientras se acercaba lentamente hacia nosotros. La curiosidad nos hizo salir al patio delantero para verlo mejor. Al levantar la vista, nos quedamos sin palabras. Encima de nosotros, flotando, silenciosamente, había un objeto inmenso. Era difícil describirlo. El objeto era enorme, o estaba realmente cerca de nosotros. Su forma, su tamaño, era increíble. Había un objeto volador no identificado sobre nosotros, metálico, grande y circular, en forma de disco, con partes de lámina combinados y 2 luces potentes al frente. El silencio era total, pero no por miedo. Era más asombro de que no podíamos creer lo que estábamos viendo con nuestros ojos. Para mí fue eterno ese momento.
Sentíamos que el objeto avanzaba lentamente sobre nosotros, como si nos estuvieran estudiando, observando o viendo. Fue impresionante. Cuando el objeto comenzó a alejarse sobre la casa, corrimos hacia el segundo piso y para poderlo observar un poco mejor. Nuestra casa estaba en obra negra en ese momento y sin terminar, por lo cual nos permitió tener una mejor vista a lo que estábamos teniendo arriba en el cielo. Queríamos seguir observándolo, descubrir hacia dónde iba. Sin embargo, cuando llegamos al techo, el objeto ya no estaba ahí. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Solamente estaba el cielo oscuro, en silencio. Hasta el día de hoy, no sé lo que vimos esa noche, pero sé que fue real. Los 4 lo vimos. Los 4 estuvimos ahí, en el lugar. Fue el momento y el lugar indicado, yo creo. Por eso me volví fan de lo paranormal y sobre todo respecto a los ovnis. Ese relato que nos comparten es de hecho muy similar a lo que nos acabas de contar que tú experimentaste en Hierve el Agua, ¿no? Sí. Cómo es justo, pues yo creo que el momento, el lugar indicado para que pues sucedan este tipo de cosas, esos espacios que comentamos hace un momento, ¿no? Que de alguna forma u otra, ya sea que los atrae o los atraemos de forma al revés, ¿no? Pero que justo son como lugares muy frecuentados por ese tipo de apariciones no explicables, ¿no? Y que nos puedan comentar ahora, Marisa, si me permites, alguna experiencia que tal vez te remonte o te recuerda a esta experiencia que nos acaban de contar. Sí, claro. Fíjate que precisamente uno de los videos, o si no es que el video con más reproducciones de Oaxaca Paranormal, tiene que ver directamente con el fenómeno OVNI. Este video, ojalá lo puedan pasar para ilustrar el relato, coincide mucho con la descripción que nos da el compañero Mictlán, porque es un ser blanco que vuela, o sea, flota y primero hacia arriba y luego hacia abajo, y es un movimiento constante y dura, yo creo que aproximadamente 2 minutos y medio. Entonces es sorprendente porque es un suceso que pasó en Oaxaca y que se tiene una evidencia con nitidez, porque sí es muy nítido, a diferencia de otros videos de este fenómeno, este es muy claro. Y a nosotros nos los mandaron a la página porque la persona que lo vio, lo recopiló, lo grabó, no sabría exactamente decir quién nos los compartió. Él lo asociaba a una bruja porque tiene como una forma humanoide, es de color blanco y flota así en el cerro de San Antonio de la Cal. Ojalá y se los puedan compartir para que ustedes ahí en casita vean esta evidencia. Y personalmente la experiencia que yo tengo fue a plena luz del día. Yo venía en el transporte, en el taxi, y de repente mi hija me dice, oye mamá, ¿qué es esa esfera que está en el cielo? O sea, eran como las 12 del día más tarde, o sea, el cielo pleno día despejado y la luz del sol. Y cuando me asomo por la ventana, era un objeto, pero, o sea, era enorme, o sea, era muy nítido, no podría ser un globo. Para empezar, porque tenía un movimiento rectilíneo, o sea, iba a la misma velocidad o sea, lo podíamos ver como si fuera siguiendo los coches, y llevaba un movimiento recto, así a través de los edificios, y era completamente esférico, y hasta tenía como una textura metálica, pero no metálica como los globos metálicos, sino como de un calentador, si lo quisiéramos describir así, estos calentadores metálicos blancos. Entonces estaba brilloso, estaba completamente esférico y era muy nítido. Y recuerdo que justamente cuando iba a sacar mi teléfono para grabar, porque, o sea, uno no lo cree hasta que lo vive, ¿no? De que dice, bueno, si lo viste, ¿por qué no lo grabaste? Y yo así corriendo. Primero la sorpresa de verlo, porque estaba muy claro, o sea, hasta mi hija estaba espantada. ¿Y estaba cerca o era? ¿Qué es eso? Sí, o sea, hagan de cuenta que estaba, lo vimos a la altura de la calle de Símbolos Patrios. Me parece que hay un edificio que le llamaban el edificio rojo, ya no recuerdo si sigue siendo de ese color, pero es el que sale atrás de Símbolos Patrios, sale esa calle atrás es la que te saca a los cines, a Plaza del Valle. Entonces, cuando llegó a la altura precisamente de ese edificio rojo, hay un espectacular a la derecha. Y fue cuando ya saqué yo el celular para grabar, y ahí nos bloqueó la vista el edificio, y ya no vimos la esfera, pero sí fue muy nítida, muy clara, y ese fue el avistamiento que yo tengo. En este caso, contrario a la historia que les compartió aquí el compañero y al otro avistamiento que les mencioné, es raro porque el movimiento ya no es de arriba a abajo, sino que es totalmente recto, y esto también como que le da ese sentido de extrañeza, de que, o sea, te da como una certeza de saber que no es un globo
un globo de los de helio, porque no va, o sea, los globos de helio van con un movimiento difuso, ¿no? Y hasta lento. Y va directamente hacia arriba, o en caso de que cambie la temperatura o la presión, pues ya logran descender un poquito, pero de manera lenta. Y esta esfera no, esta iba completamente recta y a una velocidad constante. Y esa es la historia que les puedo compartir. Y yo creo que lo que comentas de este movimiento como mecánico, yo creo que podría ser la mejor manera de describirlo. Es algo muy común que se comparte en los relatos y en las leyendas que se cuentan justo sobre ese tipo de seres, tanto el movimiento, cómo se identifica, cómo tal vez tienen la experiencia, o inclusive a personas que han tenido los acercamientos ya de niveles más superiores, en donde dicen que interactúan con ellos, y justamente creo que comenta, ¿no? De que se percibe como esta parte mecánica por parte de estos seres. Ahorita ya compartimos 2 relatos por parte de los invitados. Me gustaría, Jonathan, si nos permites, ahora compartirnos también tú uno. Sí, yo tengo uno que me ocurrió en la secundaria. Yo estoy en la técnica 1, la famosa 14, y a mí me tocó ver lo que se llama una flotilla, que es una gran cantidad de objetos volando. Recuerdo que fue en un concierto de la Orquesta Primavera que tocaron en ese entonces. Estamos hablando del año 2004, 2005 aproximadamente. 2005, si no me equivoco. Y nos llamaron a escuchar el concierto, y de repente empiezo a ver a mis compañeros de otros salones señalando el cielo, diciendo, oye, vean lo que se ve. Volteamos, mis amigos y yo volteamos y vimos lo que es un montón de como esferas doradas en el cielo, pero que se movían como haciendo círculos, triángulos, ese tipo de cosas. Muchos decían, no, son globos, otros decían, no, que son ovnis. Yo no quiero descartar la idea de que probablemente sean globos, pero eran una cantidad masiva, o sea, eran más de 50. Y se veían a una gran altitud, porque apenas si los lográbamos distinguir, pero se veían eran como eso de las 4 o 5 de la tarde, entonces sí se alcanzaba a distinguir con la luz del sol que ya estaba empezando a oscurecerse, se alcanzaba a distinguir. Y pues sí, nos generó, más que miedo, nos generó una fascinación, ¿no? De que por fin estábamos viendo algo que nada más habíamos visto en la televisión, en las películas. Y sí, eran objetos pequeños, bueno, por la altura pues se veían muy pequeños, pero eran dorados. Y sí, como tú lo mencionas, se movían ya de una forma ya más rítmica, como si fueran las famosas bolas de hidrogel en el agua. O sea, así se veía. Sí, fue una experiencia única la que vimos ese día. Ya no ha vuelto a pasar nada, pero... Mira, qué curioso, porque yo no me acordaba de eso. Yo también estudié la técnica 1 en ese año. Y también, ahora que lo dice Jonathan, y creo que incluso lo mencionaron en las noticias. No sé si en el radio o las noticias, porque yo también le conté esa historia a mi mamá. Pero yo también en ese entonces era como han de haber sido globos, ¿no? O sea, yo como a lo mejor a esa edad, la manera de protegerte del miedo que te puede generar esto o de lo desconocido, dije, no, pues alguien ha de haber soltado globos. Pero tiene razón que era como un enjambre así de cosas que se movían en un solo ritmo. Y llegué y le dije a mi mamá, oye, fíjate que vimos esto en la escuela, y no me creyó, igual me dijo, han de haber sido globos, ¿no? Pero ya después lo mencionaron en las noticias y fue cuando me dijo, oye, sí, ya me había platicado Marisa de eso. También estábamos limitados por la tecnología de la época. Sí, no había celulares, no había cámaras. Inclusive si ahorita nos está viendo alguien a través de redes y televisión, que también sea tal vez de una generación cercana o que recuerde justo ese tipo de avistamiento, yo creo que sería interesante también que los podamos leer a través del chat, para que también pues sigamos compartiendo cuál fue su perspectiva o su punto de vista de este acontecimiento, porque como ustedes dicen acá en Oaxaca, pues no somos desconocidos a este ámbito, ¿no? Que inclusive me gustaría, ya para ir cerrando, platicar con ustedes un poco sobre el avistamiento que hubo apenas hace un par de semanas aquí en Oaxaca, en donde se vio por parte de diferentes internautas, que se compartió en diferentes redes sociales, como un avistamiento aquí en Valles Centrales. Sin embargo, lo curioso es que ese mismo, una madrugada me parece que fue, hubieron avistamientos desde otras regiones del estado. Se vio desde la Mixteca, se vio desde Valles Centrales, como les digo, y se vio desde el Istmo. Entonces, no sé si ustedes puedan compartir algo que hayan escuchado o que investigaron tal vez un poco más acerca específicamente de este avistamiento que fue pues, no hace mucho, realmente fue muy cercano a esta fecha. Yo tenía entendido que era, bueno, se dice, la versión oficial que es para calmar los ámbitos, que era un cohete de SpaceX, que pues salió volando y tuvo una falla y pues lo vimos, nos tocó verlo en nuestro estado. Sin embargo, pues el video, aunque no es muy nítido el video, la verdad, pues sí, podríamos decir que podría entrar en la categoría, porque pues no se identifica. No se identifica, no lo podemos identificar a plena vista. Ajá.
Lo que se me hace curioso es que es esférico, ¿no? Claro. O sea, no puedo determinar qué es porque también muchas personas que me conocen dicen, dime qué es, por favor, porque tú debes de saber más. No necesariamente es complicado, también se asocia que es tecnología de China, puede ser que sea un globo espía, pueden ser muchas teorías, ¿no? Pero no por esas teorías podemos determinar qué es. Claro. Bueno, yo lo que leí es que mencionaban en algunos medios que se trataba de un fenómeno de dos lunas, que es cuando hay algún cuerpo celeste o un planetoide o algo que se alinea de cierta manera con el planeta Tierra, que lo podemos visualizar al lado de la Luna. Pero yo al menos de manera personal lo descarto porque no estaba cerca de la Luna. Claro. O sea, siguió Sí, se una veía. ruta como si fuera un tipo de atardecer incluso, ¿no? Porque llegó al ocultó. ocaso y se ocultó. Otras teorías, también otros medios señalaban que se encargaba, se trataba de un asteroide, no recuerdo el nombre, que ya la comunidad científica lo tenía identificado y dijeron las fechas en que podía ocurrir el avistamiento de este asteroide pues en los lugares donde lo vieron. Esa también podría ser una explicación lógica de este fenómeno, porque no solo se vio en Oaxaca, se vio en muchos estados de la República y también en otros lugares ajenos a México. Y otro fenómeno también que se presentó en estos días, precisamente del 4 al 5 de diciembre y probablemente el 6 de diciembre, también se observó un pequeño cuerpo celeste al lado de la Luna. Y mucha gente también lo quiso asimilar al fenómeno OVNI, pero pues ya esto sí ya está comprobado, que se trata del fenómeno que se llama conjunción de la Luna con Venus, que también precisamente es esta alineación en que Venus está más cerca de la Tierra, alineado paralelo a la Luna, y por eso es que los vemos juntos. Entonces, ojalá ya hayan podido tener la oportunidad de verlo para que pues le hayan tomado fotos, porque sí era un fenómeno muy bonito. Muy Se veía hermoso. así como la Luna con su lunarcito. Y como dice Marisa, yo creo que de una forma u otra, pues qué privilegio quienes pudieron presenciar justo esos dos fenómenos que acaban de pasar aquí en el estado, que pues no hace mucho que, pues inclusive nos recuerda a lo que vemos en otros estados, ¿no? Que por ejemplo en el Popocatépetl acá, hablando ya como del país, también es otro sitio en donde se ven mucho ese tipo de avistamientos, Sí. hay mucha actividad, pero lamentablemente ya estamos ahora sí por terminar el programa, así que me gustaría ir ya despidiendo, que le haga una invitación a quienes están viendo, para que por si se quedaron con la espinita de esas historias, pues seguramente en sus redes pueden encontrar un poco más de lo que estamos platicando hoy. Si podríamos ir entonces diciendo dónde nos podemos encontrar en redes, ya para ir cerrando el programa. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Facebook, Spotify y todas las plataformas de podcast como Gritos de Medianoche. Como parte de Fenómeno OVNI hablamos de la abducción de Travis Walton, que es una abducción muy famosa, que espero que próximamente la podamos retomar acá. Si no, pues pueden escuchar el podcast, también lo tenemos ahí, que es un tema también muy relacionado con la abducción extraterrestre. Sí. Compañera, primero las damas. Claro que sí. Ya saben que me pueden seguir, me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, como Oaxaca Paranormal. Ahí le damos seguimiento a todos los temas que a ustedes les gusten y que tengan que ver con esa temática paranormal, incluso OVNI, porque pues también se le da a veces un giro paranormal. Ustedes van a encontrar esta información. De hecho, quisiera nada más agregar rápidamente que en Oaxaca también ha habido avistamientos muy impresionantes, y en el año 2019, precisamente en San Agustín de las Juntas, se registró uno de los avistamientos más nítidos e impresionantes que ha habido en México. Y yo en algún momento pensé que era fake, pero recientemente me acabo de enterar que es completamente real. Legítimo. Y que lo capturó un aficionado al fenómeno OVNI, y ojalá también se los compartan en este momento en su pantalla para que lo vean allá en casita. Perfecto. Wow, este tema es muy vasto y ojalá existan más partes porque no nos vamos a dar. Más de 30 años me ha tocado investigar parte de esto y en una hora es complicadísimo, pero aquí estamos. Yo quiero invitarlos, me pueden encontrar en mi correo electrónico mictlantecutli.inframundo@gmail.com. Ahí puedo contestar algunas dudas o sugerencias. Actualmente no tengo redes sociales, pero lo pueden encontrar por ahí. Y me da mucho gusto estar aquí. Estoy encantado. No, el gusto es mío, gracias por compartir ese espacio con nosotros. El tiempo se pasó volando, pero yo creo que justo da pauta que podamos tener más episodios más en un futuro, o inclusive que pues quienes nos están viendo a través de sus pantallas puedan seguirlos a sus redes sociales para que también conozcan un poco más sobre sus experiencias que han podido compartir y conservar.
Muchísimas gracias. Tenemos muchas pláticas pendientes y eso me emociona, pero me quería despedir y decir, pues yo soy Pablo Lesman y le invito a ver más detenidamente el cielo, que quizá pueda haber algo inexplicable. Usted y yo tenemos más relatos pendientes. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Corte B presentó. Corte B. Los colores y sonidos de Oaxaca.